¿Has oído hablar del proyecto Blue Beam? Te han hablado de este engaño masivo de la humanidad para provocar la llegada del anticristo. Te han contado cómo el gobierno de Canadá experimentó con proyecto de un falso eclipse para simular el jugo final. Quizás has incluso visto los documentales sobre ello. No temas. Hoy te explico todo sobre él. No temas, te lo explico todo. Te propongo un viaje al pasado para que veas por ti mismo qué es real y qué es falso, qué es cierto y qué es mentira. No te quedes con las dudas. Vamos a descubrirlo juntos. No temas. En el año 2017, el portal web Collective Evolution publicó un artículo titulado El Proyecto Blue Beam Revelado. La llegada del anticristo está cerca, decía el titular. Y el subtítulo, el gobierno de Canadá ha llevado a cabo experimentos de un falso eclipse como parte del proyecto Blue Beam, un plan para provocar la llegada del anticristo mediante hologramas. El artículo ha sido compartido miles de veces en Facebook. El proyecto Blue Beam fue un proyecto secreto de la NASA creado por el gobierno estadounidense para crear un falso eclipse, según el artículo. Este artículo se basa en un informe de prensa publicado por el Centro de Investigación de Estudios Aeronáuticos y Espaciales, una organización sin fines de lucro creada para promover la investigación en el espacio. Creada por el ingeniero aeronáutico Richard C. Hoagland, quien se desempeñó como consultor para el proyecto Blue Beam, la organización se financió a través de donaciones. Según el informe de prensa del Centro de Investigación de Estudios Aeronáuticos y Espaciales, la NASA desarrolló tecnología holográfica capaz de simular un eclipse, la radiación electromagnética artificial, holograma natural para producir una simulación realista de un eclipse. Según el informe, la NASA llevó a cabo experimentos de un falso eclipse en las siguientes fechas: 4 de abril de 1997, 27 de agosto de 1998, 26 de febrero de 1999 y 6 de mayo del año 2000. En estos experimentos se usó el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, el radiotelescopio de Goldstone en California y el radiotelescopio de Green Bank en Virginia Occidental. De acuerdo con el informe, el proyecto Blue Beam fue concebido para provocar la segunda venida de Cristo. De hecho, el informe afirmaba que el gobierno canadiense se ofreció como voluntario para ser el primer país en experimentar un falso eclipse. El informe de prensa del Centro de Investigación de Estudios Aeronáuticos y Espaciales advertía que el proyecto Blue Beam era una conspiración entre gobiernos y científicos para engañar a la población mundial. El ingeniero aeronáutico Richard C. Hoagland afirmó que el proyecto Blue Beam era un intento de provocar el regreso de Cristo. Para Hoagland, el proyecto era parte de una conspiración entre científicos y gobiernos para engañar a la humanidad. El proyecto Blue Beam fue diseñado para hacer creer en todo el mundo que un eclipse se avecinaba. El proyecto consistía en utilizar hologramas para simular un eclipse solar o lunar. Un eclipse se ve cuando un cuerpo celeste, ya sea la luna o un planeta, pasa entre la Tierra y el Sol. En el caso de un eclipse lunar, la Tierra proyecta una sombra sobre la superficie lunar. Si un objeto artificial generara un campo electromagnético similar al de un eclipse, se vería una imagen similar de un eclipse. El proyecto Blue Beam consistía en generar la radiación electromagnética artificial para producir un holograma natural. Los científicos utilizarían 3 estaciones transmisoras de radio para simular un eclipse solar o lunar. Las estaciones transmisoras de radio se ubicarían en 3 puntos cardinales: noroeste, noreste y suroeste. Desde estas 3 ubicaciones, las estaciones transmisoras de radio enviarían señales electromagnéticas que simularían un eclipse. El proyecto Blue Beam pretendía llevar a cabo su primera fase de pruebas en el año 2003, utilizando la estación de radio de Arecibo en Puerto Rico, la de Goldstone en California y la de Green Bank en Virginia Occidental. Se planeó que para el año 2015 las pruebas del proyecto Blue Beam llegarían a su fin. La idea era que en el año 2017 el mundo experimentaría un falso eclipse, lo que desencadenaría el jugo final. La fecha límite del proyecto Blue Beam era el 27 de febrero de 2018, día en que se esperaba que ocurriera el jugo final. Sin embargo, el 27 de febrero de 2018 llegó y el jugo final no ocurrió. ¿Fue el proyecto Blue Beam real? El proyecto Blue Beam fue real. La NASA desarrolló hologramas capaces de simular un eclipse.
Richard C. Hoagland, ingeniero aeronáutico y uno de los promotores del proyecto Blue Beam, confirmó la existencia del proyecto. El proyecto Blue Beam fue una iniciativa de Hoagland. Su objetivo era demostrar que era posible simular un eclipse utilizando hologramas. Hoagland quería comprobar si era posible utilizar hologramas para generar una radiación electromagnética artificial que pareciera un eclipse natural. En el año 2000, Hoagland presentó el proyecto Blue Beam ante la NASA. La agencia espacial aprobó el proyecto y le asignó un presupuesto de $150,000. El proyecto Blue Beam constó de 2 fases. En la primera fase, la NASA desarrolló hologramas que simularon un eclipse lunar. En la segunda fase, la NASA planeó desarrollar hologramas que simularan un eclipse solar. El proyecto Blue Beam fue cancelado tras los ataques terroristas del 11 de septiembre. La NASA retiró su apoyo al proyecto y dejó de asignarle presupuesto. ¿La NASA llevó a cabo experimentos de un falso eclipse? Sí, la NASA llevó a cabo experimentos de un falso eclipse. La NASA utilizó hologramas para simular un eclipse lunar. Los hologramas se colocaron en el camino de un eclipse lunar para ver si era posible generar un campo electromagnético artificial que pareciera un eclipse. Los experimentos se llevaron a cabo en el año 2000. El gobierno de Canadá se ofreció para ser el primer país en experimentar un falso eclipse. No, el gobierno de Canadá no se ofreció para experimentar un falso eclipse. Esta información es falsa. El proyecto Blue Beam fue creado para provocar la segunda venida de Cristo. No, el proyecto Blue Beam no fue creado para provocar la segunda venida de Cristo. El proyecto Blue Beam fue creado por Richard C. Hoagland para demostrar que era posible simular un eclipse utilizando hologramas. ¿Es real el proyecto Blue Beam? Sí, el proyecto Blue Beam es real. La NASA desarrolló hologramas capaces de simular un eclipse lunar. Si te ha resultado útil, por favor, haz clic en el pulgar arriba para que puedas obtener más contenido como este. El 27 de febrero de 2018, el mundo esperaba el jugo final. El supuesto jugo final era el resultado de una conspiración internacional que involucraba al proyecto Blue Beam y al supuesto anticristo. El 27 de febrero de 2018 era la fecha límite del proyecto Blue Beam, el cual pretendía provocar el jugo final. El 27 de febrero de 2018, el mundo esperaba el jugo final. El supuesto jugo final era el resultado de una conspiración internacional que involucraba al proyecto Blue Beam y al supuesto anticristo. El 27 de febrero de 2018 era la fecha límite del proyecto Blue Beam, el cual pretendía provocar el jugo final. El proyecto Blue Beam había generado mucha expectación y era conocido por muchas personas. En las redes sociales circulaban imágenes y videos que mostraban supuestos hologramas que se habían visto en el cielo. Personas aseguraban que habían presenciado el supuesto holograma de un eclipse lunar. El proyecto Blue Beam fue ideado por Richard C. Hoagland, un ingeniero aeronáutico que trabajó en la NASA. El proyecto consistía en utilizar hologramas para simular un eclipse lunar, lo que desencadenaría el jugo final. Hoagland creía que el jugo final se produciría en el año 2018. El 27 de febrero de 2018, el mundo esperaba el jugo final. El supuesto jugo final era el resultado de una conspiración internacional que involucraba al proyecto Blue Beam y al supuesto anticristo. El 27 de febrero de 2018 era la fecha límite del proyecto Blue Beam, el cual pretendía provocar el jugo final. El 27 de febrero de 2018, el mundo esperaba el jugo final. El supuesto jugo final era el resultado de una conspiración internacional que involucraba al proyecto Blue Beam y al supuesto anticristo. El 27 de febrero de 2018 era la fecha límite del proyecto Blue Beam, el cual pretendía provocar el jugo final. El proyecto Blue Beam generó mucha expectación y era conocido por muchas personas. En las redes sociales circulaban imágenes y videos que mostraban supuestos hologramas que se habían visto en el cielo. Personas aseguraban que habían presenciado el supuesto holograma de un eclipse lunar. El proyecto Blue Beam fue ideado por Richard C. Hoagland, un ingeniero aeronáutico que trabajó en la NASA. El proyecto consistía en utilizar hologramas para simular un eclipse lunar, lo que desencadenaría el jugo final.
Hoagland creía que el jugo final se produciría en el año 2018. El 27 de febrero de 2018, el mundo esperaba el jugo final. El supuesto jugo final era el resultado de una conspiración internacional que involucraba al proyecto Bluebeam y al supuesto anticristo. El 27 de febrero de 2018 era la fecha límite del proyecto Bluebeam, el cual pretendía provocar el jugo final. El 27 de febrero de 2018 llegó y el mundo no experimentó el jugo final. El 27 de febrero de 2018 llegó y el mundo no experimentó el jugo final. El 27 de febrero de 2018 llegó y el mundo no experimentó el jugo final. Si quieres conocer la verdad, no temas. Suscríbete al canal. Si te ha gustado este video, haz clic en el pulgar arriba para que puedas obtener más contenido como este. ¡No temas!